Supercrack Estrella presenta El misterio de la Catedral de Norwich y su espiral es como la del Golfo de Aden. Hay unas espirales en Catedral de Norwich, repartidas tanto dentro de la Catedral de Norwich, como fuera de la Catedral de Norwich, que están dibujados siempre de la misma manera. Una de estas espirales circulares en forma de laberinto, que da vueltas sobre sí misma, está al lado de lo que representa el cadáver de un rey, por lo que podemos pensar que esta espiral representa un portal dimensional entre la vida y la muerte. La espiral es muy parecida a la que podemos ver en el Golfo de Aden, de la que dicen es un portal dimensional. Su gran parecido de la espiral del Golfo de Aden, con las espirales de la Catedral de Norwich, nos hace pensar que este portal es para la entrada de los muertos en nuestra dimensión de materia. Puertas al más allá en la catedral. La exposición que muestra la Catedral de Norwich, es una verdadera muestra de lo que esconde, culto al diablo. Podemos ver cómo Nelson Statue está dentro de lo que es una llave, lo que parece la activación de la catedral. Fantasma de obispo fotografiado en el interior de una catedral medieval. Esta fotografía fantasmal fue capturada en la Catedral de Norwich en el Reino Unido. Desde que se lanzó por primera vez en 2016, se ha mantenido como una atractiva foto fantasmal. Fue tomada durante el día, lo cual es bastante inusual. La mayoría de las veces, fotos como esta se toman en la noche. Se cree que los espíritus son más fuertes y se manifiestan durante las horas nocturnas. Esta catedral en sí, se encuentra en Norwich, Norfolk y se cree que es la más completa de toda Inglaterra. Esta ubicación está dedicada a la Trinidad Santa e Indivisa. La catedral es uno de los 12 sitios conocidos del patrimonio de Norwich. También es la iglesia catedral de la diócesis de Norwich de la Iglesia de Inglaterra. La catedral es bastante antigua, data del año 1096, lo que se conoce como la Torre Normanda, descansa sobre el diseño del edificio. Se puede ver una aguja de madera que también está cubierta de plomo. La catedral se completó en 1145 y muchas partes de ella permanecen intactas desde que se construyeron por primera vez hace tantos años. El fantasma de la fotografía fue capturado por una trabajadora de ventas de 29 años llamada Kerry Launders. En ese momento, ella estaba con Simon Todd, su novio, y sus hijos Millie y Oscar. Continuaron admirando la increíble arquitectura en cada uno de los edificios. Kerry continuó tomando fotos por toda la zona, con su teléfono móvil. No fue hasta más tarde, cuando regresó a casa, que una fotografía en particular se destacó entre las demás. Lo que parece una figura oscura a la sombra, se ve mirando hacia abajo desde el piso superior. Esta figura fantasmal vista, parece asemejarse a la de un obispo. Parece llevar una túnica larga y un sombrero alto. Kerry cree que bien podría ser una de la docena de obispos que fueron enterrados en la catedral. Esto es lo que ella dijo al respecto. Era mi primera vez en una catedral y fue realmente agradable. Solo estaba tomando fotos del arco en mi cámara y eso fue todo. No había nada allí. Pero cuando miro hacia atrás a través de mis fotos, vi algo y tenía una apariencia extraña y pensé, wow, esta es una buena foto. Parece un obispo, y hay muchos enterrados allí, con ropa larga y el sombrero alto. No tenía miedo cuando lo vi porque creo en este tipo de cosas. Ha habido más informes de otros que observan actividades extrañas en esta área. Los trabajadores de la construcción han mencionado ver objetos que se mueven literalmente por sí mismos. Los visitantes que vienen aquí, también mencionan ver figuras fantasmales alrededor de la catedral. Las catedrales parecen catalizadores del tiempo, un atrapatiempos, una especie de máquina del tiempo entre dos mundos, el nuestro y el mundo de los muertos, el antimundo, nuestro contrario en otra dimensión. La espiral representa ese camino entre los dos mundos, el nuestro y el antimundo. Las catedrales son las llaves a esos mundos separados, como en su tiempo lo fueron las pirámides de Egipto. Las catedrales son llaves a ese mundo de los muertos, y esas llaves las podemos ver desde arriba de la catedral, mientras que la espiral es una especie de mapa entre dimensiones. Entre el mundo espiritual y el material. Otro ejemplo es la fotografía en el fantasma de un niño con su madre en la catedral inglesa de Lincoln. Si hablamos de lugares religiosos embrujados, posiblemente la catedral de Lincoln, Inglaterra, sea la más popular. Se dice que Ron Howard filmó algunas escenas del Código Da Vinci en esta majestuosa catedral gótica, ya que parece ser que tiene relación directa con la iglesia de Rennes-le-Château, Francia. Sin entrar en detalles, gran parte de la simbología oculta en el interior de la catedral alude a la brillante estrella Sirius, como lo fueron las pirámides de Egipto. Pero aparte de la simbología oculta relacionada con la masonería y el Santo Grial, la Catedral de Lincoln también es conocida por sus fantasmas.
Son muchos los visitantes que han asegurado fotografiar misteriosas figuras translúcidas en sus habitáculos, pero posiblemente el que más llamó la atención fue el fantasma de un monje ahorcado. En 2013, un padre y una hija decidieron ir en busca del fantasma de Lincoln. En un momento durante la visita, fotografiaron lo que parecía ser el espíritu de un monje con una larga túnica. Hasta la fecha nadie ha podido explicar la misteriosa aparición. Y ahora han vuelto a fotografiar lo imposible. Una madre asegura haber fotografiado el espíritu de un niño con su madre en el interior de la catedral. Más fantasmas en la catedral de Lincoln. Una madre de 2 hijos, asegura haber fotografiado el fantasma de un niño y su madre en el interior de la catedral de Lincoln. Lea Harrison, de 35 años, estaba probando su nuevo smartphone cuando fotografió 2 figuras desconocidas en el lugar donde no había nadie más. Según el periódico británico Daily Mail, Lea dijo que sintió una extraña presencia y está convencida de que capturó el contorno de un niño con una gorra al lado de una mujer más alta. La mujer inglesa dijo que la imagen era tan clara que muchos han afirmado que se trata de un montaje, algo que ella niega rotundamente. Mi madre había venido para quedarse conmigo y quería visitar la catedral de nuevo, dijo Lea. Ella me había comprado un teléfono nuevo, así que decidí probarlo durante la visita, sacando fotos, sin pensar demasiado acerca de lo que estaba fotografiando. Creo en lo paranormal y tuve una sensación espeluznante en la catedral. Estábamos nosotros y muy poca gente, la verdad es que nadie se paró frente a nosotros, pero tuve la sensación de que había alguien más, pero no vi a nadie. Solo cuando llegué a casa y miré las imágenes vi las 2 figuras. He subido las imágenes a las redes sociales y esperé a que alguien las viera, y así fue. Parecía como si alguien hubiera entrado en la luz. Había 2 figuras. La de la izquierda parecía un niño con un pequeño gorro, pero muy difuminado, pero Lea vio lo que parecía ser otra figura al lado de niño fantasmal, con el torso, la cabeza y el pecho de alguien más alto que el niño pequeño. Y si se amplía la imagen se puede apreciar que se trata de una mujer. Nunca he fotografiado nada tan claro como eso, estoy muy orgullosa de ello, continuó explicando Lea. Con cierto interés en lo paranormal, Lea tiene su propio podcast donde explora las experiencias de la gente con lo sobrenatural y espera que su fotografía sirva para hablar sobre lo que sucede después de la muerte. Ahora la he compartido para ver lo que la gente piensa, manifestó Lea. He tenido una reacción mixta de la gente, una persona piensa que lo he sobrepuesto. En realidad, estoy bastante orgullosa de ella, ya que muestra lo bueno que es normal que las personas piensen que es falso, algunos ven a la mujer, mientras que otros piensan que es un pastor, un sacerdote o un monje. La catedral de Lincoln fue construida hace casi 1000 años, en 1072, sin embargo, un incendio a principios del 1100 destruyó parte de la edificación y tuvo que ser reconstruida. Después de la plaga que acabó con millones de personas en 1349, la parte trasera de la catedral fue elegido como un lugar de enterramiento masivo cuando se quedaron sin tierra consagrada para enterrar el gran número de muertos. La leyenda cuenta que, en el aniversario de la fosa común, se puede ver un desfile espectral pasando por la catedral. ¿Qué ves tú en la fotografía? ¿Son los fantasmas de un niño con su madre? ¿O tienes otra explicación? ¿Por qué una majestuosa iglesia gótica de Inglaterra instaló un tobogán frente al altar? Un gran tobogán en espiral frente al altar. Recordar lo dicho en este video sobre lo que es la espiral en estas catedrales. La decisión de la catedral de Norwich, a unos 190 kilómetros al noreste de Londres, de instalar el tobogán para que la gente pueda tener un panorama diferente del interior de la edificación medieval ha suscitado protestas. El reverendísimo Dr. Gavin Asenden, ex capellán de la reina, dijo que la catedral había cometido un error. Pero la directiva de la catedral sostuvo que se trataba de una manera creativa de compartir la historia de la Biblia. La reverendísima Jane Edges se desliza por el tobogán. Les tomó 2 días a 4 personas construir la atracción de 16,7 metros de altura dentro de la catedral del período normando. El impresionante tobogán construido dentro de una catedral gótica en Inglaterra. El Dr. Asenden, obispo misionero de la Iglesia Cristiana Episcopal, dijo que el clero de la catedral de Norwich había sido poco profesional y que había cometido un error sobre la función de una catedral. Expresó que no había evidencia alguna de que los turistas se conviertan así en cristianos y que solo usar el entretenimiento es ordinario que semejante lugar, inmerso en misterio y maravilla, se deje llevar por el placer sensorial y la distracción es envenenar la misma medicina que ofrece al alma humana, sentenció. El reverendo canónigo Andy Bryant, de la catedral de Norwich, reconoció que la gente se sorprendería de ver el tobogán.
Pero dijo que, además de destacar la bóveda, era parte de la misión de la catedral de compartir la historia de la Biblia y que esta era una manera creativa e innovadora de hacer eso. La Catedral de Norwich no es el primer lugar de culto en utilizar métodos poco convencionales para atraer al público. La nave lateral de la Catedral de Rochester fue convertida en una cancha de golf en miniatura. OVNIs, un portal a otra dimensión. Verificamos el origen de la espiral de luz vista en Nueva Zelanda. El 19 de junio, en Nueva Zelanda, apareció una espiral de luz que rápidamente atrajo la atención y el temor de quienes la vieron. Para comprender correctamente este concepto hay que diferenciar primero entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales temporales. Las dimensiones físicas están explicadas en el artículo explicando las dimensiones, donde también dejó ver entre líneas la existencia de las dimensiones espaciotemporales. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentran coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espaciotemporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio, pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo, pero en diferente espacio es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos, demonios, ángeles, genios y afines, etc. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espaciotemporales, hay otras subdimensiones que no explicaré ahora, pues esto es suficiente para la comprensión del artículo. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge, y otros, además de formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a otras dimensiones. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. ¿Pero qué es un portal dimensional y cómo funciona? Imagínese una puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones. Usted para ingresar primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espaciotemporales, el pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es el lugar físico espacial por donde ingresa, la llave es el ritual, el código son los movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual. La identificación del iris en la base de datos es su cuarto centro superior de control, el centro de conciencia universal. Cuando usted abre un portal, queda libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de entidad, luces y sombras, que habite a cada lado del mismo. El juego de la copa, los trances mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los ritos satánicos, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias alucinógenas, etc., son algunos ejemplos de acciones que abren portales dimensionales. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay dos formas de abrir un portal, una natural y otra artificial. La natural es, como expliqué, por medio de nosotros mismos. Esto es posible porque nuestra genética está formada en parte por la de nuestros creadores, que tienen esta facultad natural pero sin necesidad de rito alguno, pues las energías que nosotros producimos con el ritual, ellos las tienen y manejan de forma natural. La artificial es por medio de la tecnología, que produce esas energías sin necesidad del rito. Ejemplo de portales artificiales son el portal de salto cuántico, y el gran colisionador de hadrones LHC del acelerador de partículas CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, cuyo verdadero propósito no fue solo la búsqueda del bosón de Higgs, sino también la de abrir un portal dimensional permanente, cosa que sucedió en Yemen en el Golfo de Adén con consecuencias todavía impredecibles. Fic. Analogía entre un hotel y un portal dimensional.
Usted sin saberlo, puede estar abriendo de forma inconsciente un portal dimensional con ciertos movimientos y gestos hechos con su cuerpo y las manos, que últimamente nuestros amos han inculcado en la cultura de la juventud, como son los signos de Bor, Kish, Kot y Mayor, llamados signos de poder, los cuales abren y cierran portales solo por hacerlos, dando paso a energías realmente peligrosas que los amos utilizan para que las sombras se apoderen de nuestros pensamientos, palabras y obras, y así poder manejarnos a su antojo. Hay muchos más signos como el conocido popularmente como lo ser perdedor, con el dedo pulgar e índice formando una letra L. Nunca reproduzca estos signos con sus manos, menos aún con la izquierda, en esto radica parte del satanismo. El Golfo de Adén es un punto no muy conocido en el mapa que ha entrañado ciertos misterios en los últimos 20 años, para algunos, no es más que un lugar en la Tierra que por su posición geopolítica supone ciertos riesgos e inestabilidades que requieren la atención militar de los países aledaños, para otros es uno de los enclaves ocultos de nuestro planeta, escondido por su propia naturaleza desconocida, cuya verdad no estaríamos preparados para conocer. Más que nunca, estamos rodeados de teorías de la conspiración que surgen como una solución alternativa a la desinformación o a la no comprensión de las cosas. El ingenio y la creatividad fantasiosa de muchos ha convertido este fenómeno en prácticamente una parodia o una caricatura de sí mismo. Pero lejos de creernos cualquier cosa, no deja de ser interesante echar un vistazo a las especulaciones por mero divertimento y hasta curiosidad. Vaya por delante la lógica, el sentido común y la capacidad objetiva. La lectura de varias fuentes y la deducción crítica, el razonamiento y la prudencia, y dentro de nuestra sensatez estaremos prevenidos de la credulidad, leyendo y viendo casos desde cierta distancia, para ver qué es lo que se rumorea. Las teorías que envuelven al Golfo de Adén van desde la confabulación militar mundial hasta los portales interdimensionales, conjeturas que incluyen nombres de altos mandos militares en el gobierno ruso o estadounidense, e incluso el supuesto respaldo de Wikileaks. Una historia que no deja indiferente y que, aunque no merezca mucho crédito, sí deja abiertas varias preguntas. La ubicación en el mapa del Golfo de Adén. El Golfo de Adén o Golfo de Somalia se encuentra en el Océano Índico, entre el Cuerno de África y la península arábiga. Es un estrecho que divide el continente africano del asiático y limita con los estados de Yemen, Djibouti y el norte de Somalia. A nivel de comercio internacional es uno de los pasos más importantes en el traslado de petróleo del Golfo Pérsico. Resulta un punto altamente estratégico por su conexión con el Mar Rojo y el Canal de Suez, el único enlace entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. La inestabilidad política y el conflicto de los piratas somalíes. Una vez situado en el mapa y habiendo comprendido su importancia estratégica y económica en el mundo, es necesario analizar el contexto político y militar que rodea al Golfo de Adén. Desde principios del siglo XXI, el área se encuentra en una situación política bastante inestable, debido a las tensiones entre los países colindantes. Se han dado, al parecer, bastantes casos de piratería y otros ataques terroristas en la zona. El más destacado de estos últimos, fue un atentado contra el buque de guerra estadounidense Uscole en el año 2000, en el marco del conflicto con Al-Qaeda. Según dictan algunas estadísticas publicadas, el Golfo de Adén es la vía para transportar casi el 30% de la producción mundial de petróleo. Una cantidad que implica el movimiento de unos 16,000 buques. Este paso es caldo de cultivo para la piratería, teniendo en cuenta la fortuna que implica cada uno de los navíos. Es por estas razones que la zona está sitiada por piratas somalíes, que ampliaron su territorio de actuación hasta las Islas Seychelles, al noreste de Madagascar. El aumento de los ataques de los piratas provocaron la respuesta militar de varios países con la intención de proteger el Golfo. Una medida que para muchos despierta ciertas sospechas. Parece ser que a lo largo de los años 2000, prácticamente todos los países de la OTAN, la Unión Europea y China, entre otros, enviaron grandes fragatas de guerra y otras embarcaciones militares a este punto específico. El volumen de la flota movilizada, que según se ha publicado es realmente considerable, puede parecer algo extraño o anormal. Cuanto menos algo desmesurado para enfrentar un simple conflicto con piratas. Este despliegue militar casi sin precedentes es la base de las teorías de conspiración que rodean el Golfo de Adén. Un supuesto vórtice o portal a otro mundo, o a otras realidades, que según algunos, justificaría la supervisión constante de las fuerzas armadas de casi todo el mundo. Las teorías del vórtice del Golfo de Adén.
Todo comenzó con las especulaciones de un ex guardacostas estadounidense acerca de la apertura de un vórtice en las aguas del Golfo. Sus teorías se alimentaron tiempo más tarde por una supuesta investigación que se atrevía incluso a afirmar que nada menos que Wikileaks poseía información sobre esta zona. Estas conjeturas defienden que el Golfo de Adén es una puerta dimensional que permite la entrada a nuestra realidad a seres de otros mundos. Interpretémoslo como queramos, extraterrestres, otras dimensiones, otras líneas del tiempo, la verdad, y haciendo un inciso, aquí podrían caber múltiples teorías de la existencia como los universos paralelos, simulaciones, y otros fenómenos que todavía no logramos explicar con la ciencia. Según esta tesis, los piratas de Somalia actuarían como cortina de humo y distracción. Y un vórtice de estas características justificaría sobradamente la presencia de semejante flota naval internacional. Al parecer, se ha registrado un aumento de actividad geológica y meteorológica en la zona, movimientos sísmicos, olas de frío inusitadas, etc. Esto provocaría el refuerzo de las flotas en 2008 y el establecimiento, según los supuestos, de una base de operaciones en el Cuerno de África. Se habla incluso de ataques de proporciones bíblicas al planeta entero por parte de fuerzas desconocidas. De alianzas estratégicas entre las potencias mundiales. Y de hitos en la historia militar y política conocida. Se mencionan supuestos informes oficiales sobre el tema, y hasta se relaciona el Golfo de Adén con el origen del cambio climático. En la entrevista realizada por Project Camelot, Nkoyun revela que tiene información privilegiada que asegura que se generarán eventos de bandera falsa para escalar la intervención militar en Yemen. Señala, entre recuerdos que le han venido justo a tiempo para informar al planeta, que no sabe si los extraterrestres que han abierto el portal son buenos o malos, pero que sabe que existen programas militares en bases submarinas donde los extraterrestres malignos, grises o reptilianos, tienen el control de las operaciones. Otro blog habla de un reporte del Ministerio Ruso del Interior en el que dice que las potencias están unidas en el Golfo de Adén para evitar que la humanidad sea conquistada de nuevo por la raza de extraterrestres reptilianos conocida en la Biblia como Nefilim. Por supuesto, la Federación Galáctica con su omnipresencia en Internet ha salido al quite y se ha adjudicado la apertura del Stargate, el cual señala precipitará una era de paz donde los soldados se verán repelidos por las armas. Según esta federación, y el sitio Lightworkers.com, su comandante Ashtar se ha encargado de abrir el portal con la activación de la luna azul y los tetraedros de diamante al interior de la Tierra, para de esta forma permitir la entrada de esta energía como era en la antigüedad. Por otra parte, existe alerta de que todo esto se trata de un caso más de desinformación. En la era del Internet los secretos se mantienen menos ocultándolos que sobreventilándolos entre miles de capas confusas de información, creando un laberinto que solo verdaderamente pocas personas pueden desentrañar. Hay quienes señalan que el supuesto Stargate del Golfo de Adén es un distractor del verdadero Stargate en Haití, y que el terremoto creado por AARP fue para tomar control de este portal, y que Project Camelot es un agente de desinformación. Por cierto, no se suponía que el Stargate estaba en Irak, que por eso fue la guerra, o tal vez existen varios. Entre este bestiario cósmico que es el Internet conspiratorio, el sitio Reverse Speaking sostiene que Aaron Guyom ha sido programado con memorias falsas por los reptilianos, Anunnaki, para dar a conocer esta información, esto después de analizar su entrevista con el audio corriendo al revés. Difícil saber lo que está sucediendo, por una parte un análisis neurolingüístico, checar cómo mira hacia los lados y hacia abajo cuando intenta recordar algo, del video de Project Camelot muestra que Nkuyomo está mintiendo o está sumamente nervioso, algo que podrían objetar algunos diciendo que es parte de su programación. Por otra parte, la entrevistadora de Camelot, además de ser totalmente irritante, siempre me ha parecido sospechosa, aunque entrevistan a sujetos interesantes. Hay quienes dicen que todo esto es un enorme hoax, un engaño masivo, para preparar al mundo para la llegada de un Cristo holográfico, extraterrestre, generado por el proyecto Blue Beam implementando el nuevo orden mundial u otra agenda oculta. Otros dicen que los extraterrestres buenos, malos y de intenciones intermedias, se están disputando el planeta, su participación y el papel de los humanos. ¿Seremos esclavizados del todo, más todavía, o elevados hacia una nueva dimensión de evolución espiritual? Cambio dimensional. El portal se ha activado debido a que nuestro planeta está entrando en fase de cambio dimensional. Aparentemente la Federación Galáctica ha abierto el portal para permitir el paso de la energía a nuestro mundo.
Las naves que afirman han estado cruzando la puerta se supone son parte de la Federación Galáctica y han estado cruzando para asegurar y proteger dicho portal. Aparentemente estamos cercanos a dicho cambio dimensional y la Federación Galáctica, a la cual no estamos afiliados por razones que ya mencionadas en anteriores entradas, pero que se espera podamos entrar a la Confederación en breve, está tomando posición para asistir a parte de la humanidad en los cambios drásticos que estamos experimentando y los más fuertes que aún no se presentan. Los dioses regresan. Se dice que el portal fue puesto en función por los Anunnakis, no se dice si construido o inventado, solo puesto en función. En tal caso esta teoría daría paso a todo el mito Anunnaki que sostenía Secharia Sitchin según sus investigaciones basadas en sus traducciones y estudios en las tablillas de arcilla sumerias que descifro y en cuyo trabajo se basa casi toda su vida profesional. El problema con esta teoría es que, los Anunnaki aparentemente habrían sido forzados a dejar la Tierra debido a una guerra que perdieron, no está claro si producto de una guerra civil entre ellos o una guerra con una raza reptil que llegó a la Tierra en plan de conquistadores y que engañó a los humanos, mantenido el control de la raza humana desde tiempos antiguos mediante sistemas políticos, económicos y religiosos diseñados para tener al ser humano esclavizado sin que se dé cuenta, según sostiene el investigador David Icke. Con el acercamiento del 10º planeta, aparentemente Nibiru el hogar de los Anunnakis, el portal se ha reactivado. Las fuerzas militares de nuestro planeta temen que esta teoría sea cierta y que pudiéramos ser invadidos nuevamente. No se sabe si por los Anunnakis o por los reptilianos. En ambos casos hay presencia militar sobrada en caso de un potencial conflicto. Para mayores referencias consultar la entrada a los Anunnakis el reino de Agartha. Esta teoría dice que el portal no solo es estelar y dimensional, también comunica con el reino de Agartha, en específico con la civilización que habita bajo tierra, remanente de civilizaciones pasadas con tecnología muy avanzada que extraoficialmente se sabe, mantienen contacto con algunos gobiernos, pero por razones de seguridad no se menciona su existencia. Esta teoría dice que los intraterrestres han activado el portal con permiso de la Federación Galáctica para asistir a los seres humanos en los eventos que, por lo visto, están próximos a ocurrir. Los líderes lagarto. Esta versión va ligada a la teoría de conspiración de los líderes lagarto, la cual sostiene David Icke y dice que una raza extraterrestre colonizó a los seres humanos, expulsando a los que se supone eran nuestros creadores y o benefactores, los Anunnakis, y que todo el sistema político, económico y religioso actual tiene como objetivo mantenernos esclavizados, lejos de nuestro potencial como civilización, motivo por el cual estamos aislados de la convivencia con otras especies. Esta teoría afirma que los líderes lagarto saben que dicha cuarentena está cercana a terminar, y han puesto a la fuerza militar multinacional cerca del portal, alegando que los extraterrestres que crucen el portal vienen con malas intenciones, cuando en realidad están tratando de evitar que la Federación Galáctica intervenga directamente en el control que mantienen sobre la raza humana, poniéndole fin a todas las vejaciones de las que hemos sufrido. Aquí la versión da a entender que, si hay un conflicto armado, las fuerzas militares que defienden en el planeta, lo que realmente estarían haciendo es atacar a nuestros salvadores / benefactores. Para mayores referencias consultar la entrada a los líderes lagarto. Falsa bandera. Esta teoría señala que todo lo ocurrido en el Golfo de Adén es meramente una cortina de humo para alejar la atención del verdadero portal estelar, que se supone se encuentra en Irak, motivo por el cual Estados Unidos planeó, ejecutó y llevó a cabo el atentado del 11 de septiembre de 2001 y que fue el pretexto que dio paso a la invasión norteamericana a Irak. El mito. ¿Qué es un portal estelar? Un portal estelar es un dispositivo el cual teóricamente crea / abre un agujero de gusano temporal por el cual es posible viajar a grandes distancias en muy breve tiempo. La hipótesis sobre el agujero de gusano dice que la materia puede viajar de un extremo a otro del agujero conectando el punto de origen A con el punto de destino B, que puede estar a varios miles de años luz de distancia, en tan solo unos minutos, desafiando lo físicamente concebido sobre la materia, el espacio y el tiempo. Teóricamente es viable, pero hasta la fecha no ha sido posible su comprobación científica. En el ámbito de la ciencia ficción, se tiene dos referencias sobre agujeros de gusano y artefactos que sirven para crearlos / abrirlos.
En la novela Contacto, de Carl Sagan se explora el tema de un contacto con una civilización tecnológicamente más avanzada, la cual manda a la Tierra instrucciones de cómo construir un artefacto capaz de abrir un agujero de gusano. Buena parte de la película explora las trabas a las que se deben enfrentar los científicos encargados en el proyecto dadas las implicaciones científico, político, militar y hasta religiosas de la trama en cuestión. La otra referencia es la película y posterior serie de televisión Stargate, en la cual se aborda el tema de unos artefactos en forma de discos que sirven para abrir agujeros de gusano y poder viajar de lado a lado de la galaxia en cuestión de minutos. En la trama se explica que los Stargates se abren mediante una combinación de 7 símbolos, que representan a las constelaciones cercanas al portal, trazando las 6 primeras para diagramar la llegada y el séptimo como punto de origen, hipótesis teóricamente posible y válida. La serie aborda principalmente la exploración de otros mundos, pasando por todo tipo de civilizaciones similares a las que existían en la Tierra en épocas pasadas, así como el conflicto con una raza extraterrestre conquistadora. Comentario. Cualquiera que sea la versión de los hechos, lo cierto es que algo está pasando a nivel planetario. Por desgracia, mucha de la información sobre lo que está pasando está siendo mezclada con mucha información que raya totalmente en la ciencia ficción pura. Dicen por ahí que la mejor forma de ocultar un secreto es poniéndolo a la vista de todos, agregarle una buena cantidad de datos falsos y dejar que el rumor se esparza como teléfono descompuesto. De esta forma, por más cierta que sea la información, esta será poco creíble y por lo tanto descartada. Sea o no cierto lo del supuesto portal y todas las implicaciones arriba mencionadas, lo cierto es que el rumor existe y vale la pena comentarlo por lo menos para estar enterado. Como siempre, es preferible quedarse en ese estrecho margen que el beneficio de la duda ofrece, pidiéndole al consultante mantener de preferencia una postura escéptica. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.